La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos nos encontramos con grupos juveniles o con jóvenes que nos traen cosas muy hermosas. Como siempre los domingos entonces tenemos nuestros invitados. Y en estos días, ya el año pasado, digamos así, por las actividades de Navidad, las actividades también de Año Nuevo, cosas interesantes que muchos jóvenes estuvieron realizando. Nosotros traemos, como se suele decir, un botón de muestra, ¿verdad? Ya basta para saber después todo lo que los otros jóvenes también en las capillas, en las parroquias, en sus grupos realizan a favor de otros jóvenes. Por eso, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, pero siempre en familia. Esto es lo que nosotros queremos inculcar y queremos sobre todo fortalecer. La familia, la base, lo más importante para la educación de nuestros hijos, de nuestra familia. Bueno, vamos primero a ver quiénes son estos invitados para el día de hoy. Muy bien, buenas tardes, queridos jóvenes. Bienvenidos a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quién es el primero que se va a presentar? A ver, vamos a comenzar aquí, el que está a mi lado, ya, porque vos parece que ya abriste la boca enseguida, ¿verdad? Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Mi nombre es Derlis Duarte, pertenezco a la comunidad, la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Estamos en la parte de la coordinación y trabajando muy de cerca con los jóvenes. O sea que vos sos el coordinador en este momento, Derlis. Sí, también uno de los coordinadores. Porque dijiste estamos en la coordinación, yo ya entendí que sos el coordinador. Sí. Sos uno de los coordinadores, ¿qué significa eso? Y estamos acá trabajando muy de cerca justamente con el hermano Arturo, que está trabajando en la coordinación del grupo prejuvenil y estamos apoyando fuertemente desde el grupo juvenil también. Ya. O sea, tenemos dos grupos en la capilla. Ya, bueno, y seguimos un poco presentándote vos, quién sos, qué haces, estás trabajando, estás estudiando, ¿en qué andas? Sí, justamente me recibí como administrador de empresas. Estoy trabajando en un emprendimiento justamente, una empresa de Star Courier. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Ya hace mucho que estás trabajando ahí o poco? ¿Te recibiste recién? Sí, hace 2 años que me recibí. A la cuenta, para recién, ya está full entonces con eso. Sí, hace 1 año estamos trabajando con este emprendimiento. ¿Ah, sí? Sí. Hace 1 año. ¿Y qué tal, che? ¿Da gusto? Sí. Ya te vas acostumbrando al trabajo. Sí, es satisfactorio, ¿verdad? En trabajar por algo que ya es tuyo. Y claro. Entonces estamos a full con eso. Ya, qué bien. Bueno, y el siguiente que nos acompaña, tu nombre. Yo ya escuché ya ahí, Arturo dijo ya aquí, medio te presentó ya, pero vamos a conocerte mejor. Yo soy Arturo González, soy de la Capilla María Auxiliadora también. Yo soy coordinador de jóvenes y de prejuvenil, de los adolescentes. Estamos en la coordinación, trabajando siempre juntos. Derly es mi jefe. O sea, Derly es tu coordinador, entre los jóvenes. Entre los jóvenes y después... ¿Y vos sos coordinador para? Sí. ¿Para quiénes? ¿Para los más pequeños? No, para los jóvenes y para los preadolescentes. Preadolescentes. Él está encima mío otra vez. ¿En serio? Digamos, guiándome y todo eso. Entiendo. Bueno, ¿y vos cuántos años tenés, Derly? 24 años. 24 años. Sí. ¿Y cuántos años es esa carrera que vos me dijiste? ¿Cómo era? Administración de empresas. La carrera en general es 5 años más la tesis que culminé justamente, como dije, hace 2 años atrás. Hace 2 años. Exacto. Ya, y esa tesis se presenta haciendo un trabajo en alguna empresa, o cómo presentan la tesis, o es teoría, o es un proyecto que ustedes elaboran. La presentación de la tesis es un proyecto que nosotros elaboramos justamente de la creación ya de una empresa, proyectando una empresa. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer en la presentación de la tesis es demostrar la factibilidad de la empresa. Si va a funcionar en la actualidad esa empresa, entonces si se demuestra justamente la factibilidad, entonces digamos de esa manera se nos aprueba a nosotros la tesis. Ya. O sea, aquí más bien ustedes llegan hasta la factibilidad, no es que ya lo ponen en práctica
y ya hacen funcionar más o menos, por lo menos, una partecita. Exactamente. Hasta ver si la empresa es factible hasta su creación. Entonces, si nosotros demostramos eso, que la empresa va a ser factible, va a ser sostenible por sobre todas las cosas dentro de la sociedad, entonces digamos que se aprueba de esa manera que puede ser una empresa ya a futuro, se puede crear esa empresa. Ya. No, te preguntaba estas cosas porque yo trabajé con los agrícolas, con los muchachos en Carlos Funnel, en Coronel Oviedo, y ahí también estos muchachos, estos eran todavía en aquel tiempo, era el bachillerato, ¿verdad? Cuarto, quinto y sexto curso, se decía, ahora es primero, segundo, tercero, la media, sí. Pero en la parte de la agricultura, incluso dependía luego del Ministerio de Agricultura. Y ahí ellos tenían que presentar el último año una tesis, pero ellos trabajaban ya todo el año, por ejemplo, suinicultura, eso es sobre los chanchos, ¿verdad? Entonces, ellos ya trabajan, en la teoría tienen que presentar todo el proyecto, pero después tienen que demostrarlo. O sea, tienen que criar los chanchos, tienen que parasitar, todo lo que significa. O no sé, si trabajan con la cuestión de la leche, por ejemplo, ¿verdad? O cómo hacer un yogur, o sea, los proyectos que ellos presentan. Pero tenían que demostrarlo. O sea, no es que solamente quedaba en la parte teórica, no hay que escribir nomás, porque uno puede escribir mucho, pero después en el fondo, la factibilidad, no sé, se puede, no se puede. Porque en los papeles aguantan todo. ¿Y vos, Arturo? ¿Tu trabajo? Yo soy diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Una empresa que se llama En Valijas, del grupo Abriles. Nosotros lo que hacemos es forros para maletas, para evitar el uso del plástico, para evitar la contaminación ambiental. ¿Y de qué hacen eso? De tela de es tela. un limado. ¿Y qué tiene que ver ahí tu diseñador gráfico con el forro que tienen que hacer? Y en realidad yo estoy en la parte de personalización, porque dependiendo de lo que va pidiendo el cliente, yo voy realizando, porque son personalizados los diseños. Hay algunos que inclusive sus fotos ponen en su maleta. Cosas bueno, así. Ya sé, ya cada vez que voy a viajar, así no se me pierde mi maleta. O sea, Sí. a veces en los aeropuertos y eso. O si no, le pones un color especial que vos de lejos ya distinguís cuando viene ahí en la... Las agencias de viaje hacen eso. ¿En serio? Para grupos grandes hacen un diseño institucional y yo estoy encargado de prepararle, de presentarle opciones y todas esas cosas. Ya, interesante. Y vos tenés que crear, ¿eh? Sí. O más o menos ya te traen todo lo que queremos así. En queremos realidad te pasan una idea. Los logos. Sí, una idea te pasan y yo voy armándole, digamos. Varias veces te rechazan, pero... ¿En serio? No me gusta, dice. Quiere decir que tenés ahí viajero. Che, y por ejemplo, para Ñande Yarañé, vos podés hacer algo así para la televisión también. Claro que sí. Sí. Entra en tu campo. Estamos a la disposición. O solamente si te mando a hacer después nuestra televisión lo vas a mandar por avión o qué, maletero y contar ahí. No, podemos trabajar. Cuando vamos a viajar y eso, cuando vamos a ir a hacer algo te vamos a pedir. Claro que sí. Está bien, muy bien. Y vos, Arturo, entonces está con los preadolescentes y está con los jóvenes también. Sí. ¿Y cuál es una de las actividades así más o menos rutinarias que ustedes realizan ahí en su comunidad? Y con los jóvenes estamos hace 8 años, bueno, este año vamos a cumplir 9. Empezamos con un compromiso así más o menos sencillo, entre comillas, que era limpieza todos los sábados a la capilla. Ya. Y después empezamos a adentrarnos más en el tema del servicio, de liturgia y todo eso. Y después de eso despertamos la curiosidad en los adolescentes y ahí fue que se creó el grupo prejuvenil con los adolescentes de la comunidad. Y con ellos estoy más en el tema de... Estaban practicando lecturas, ahora también tuvieron actividades así... ¿Cómo te voy a decir? Actividades benéficas para la gente de la comunidad. Ellos fueron más de la comunidad nomás. Ya. Lo que se hizo con los jóvenes fue un poco más grande, digamos. Ya, a nivel de nosotros. Bueno, entonces estamos hoy compartiendo aquí con Arturo y con Derlis, jóvenes coordinadores en su comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad, me dijiste, Derlis? María Auxiliadora. María Auxiliadora. María Auxiliadora, entonces, en Lambaré, de la parroquia Virgen María Reina. Virgen María Reina. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Una vez más, el Señor nos revela a través de parábolas el misterio del reino de Dios. En este caso nos encontramos con la parábola del tesoro y también la parábola de la perla preciosa. Son dos personas, en primer lugar aquella que encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene, deja todo para poder comprar ese campo. Y aquella persona, ¿no?, que encuentra una perla de gran valor, también vende todo y compra esa perla. Vemos en estas parábolas dos grandes actitudes de estas personas, ¿no? En primer lugar, que se encuentran con algo que los sorprende. Y frente a eso que los sorprende, son capaces de dejar absolutamente todo lo que tienen para poder obtenerlo. Así también es nuestra propia experiencia con el Señor, ¿no? Aquel que encuentra con el Señor, que se encuentra con esa sorpresa, con esa novedad que el Señor nos trae, es capaz de dejar todo para poder vivir esa experiencia de Dios. Y Dios se nos está manifestando día a día, ¿no? Y cuando nos encontramos con Él, nos sorprende. Y nos sorprende la totalidad del Señor, nos sorprende su plenitud, ¿no? Nos sorprende la grandeza de su amor para cada uno de nosotros. Y es hermoso, ¿no?, esta manera de poder ver la vida, de poder saberse amado por Dios, de tener esta experiencia de amor personal con el Señor. Y Dios nunca deja de manifestarse a nosotros, ¿no? El problema es que hoy en día, ¿no?, nos acostumbramos muy fácil a las cosas y muy fácil dejan de sorprendernos. Por eso, en este día quiero que le pidamos al Señor la gracia de poder preguntarnos todos los días: Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Señor, ¿de qué forma me vas a hablar hoy? Pidámosle la gracia de nunca dejarnos de sorprender por su amor. Pidámosle la gracia de poder abrirnos a la belleza de una vida con Él. Pidámosle al Señor no encasillarlo en estructuras. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de nunca dejar de sorprendernos para poder ser capaces de dejar todo para vivir esa vida de plenitud que solo podemos encontrar a su lado. Tu palabra es como dulce melodía que da vida y renueva mi interior. Tu palabra me alimenta día a día. Quieres hablar al corazón. Hoy me enseñas que el misterio de tu reino es más grande que el tesoro más perfecto. Y no se trata de todo lo que tengo, sino en llevar mi corazón al cielo. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Señor.
Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí entonces le tengo a Derlis, ¿verdad? Que es de empresa, ¿cómo era? Yo ya se me fue el nombre ya. Star Courier. Star Courier. Y Arturo, que está con la cuestión de diseño gráfico también. Bueno, muy interesante. Pero lo más lindo, ¿verdad? Además del trabajo, además de la profesión que ellos tienen, cómo ganan, como dice San Pablo, con el sudor de la frente, el trabajo, el que no trabaja, que tampoco coma ahí de San Pablo, ¿entiendes? A los tesalonicenses, bien duro le fue San Pablo. Bueno, ustedes están trabajando por lo menos, ¿verdad? Traen el pan del sudor, su familia también. Pero lo que me interesa es este compromiso que ustedes tienen en su comunidad. Derlis, vamos a comenzar contigo, ya que me dijo ahí Arturo que vos estabas otra vez por encima otra vez de aquí de Arturo. ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Cuántos jóvenes? Mostrame un poco algunas, por ejemplo, aquí, esta primera foto que les queremos mostrar. ¿De qué es, cómo, quiénes son estos que se encuentran aquí en esta foto, Derlis? Estos jóvenes, justamente padres, son, ¿verdad?, los jóvenes que conforman justamente nuestra comunidad. Estos son el del grupo de jóvenes adultos, ¿verdad? Y estos son jóvenes, raramente diríamos nosotros, ¿verdad? Son jóvenes que vinieron por curiosidad a María Auxiliadora, pero son jóvenes que vienen de otras comunidades. Porque digamos que encontraron, como se dice, se sienten en casa dentro de nuestra comunidad y entonces están participando dentro de nuestra comunidad. Están participando ellos ya en todo lo que sea en el grupo de liturgia, en todo lo que sean las organizaciones ya en general de la capilla. O sea que ustedes están atrayendo también a otros jóvenes, ustedes con, ¿cómo se puede decir? Con la fama que ya tienen ahí de su capilla, parece, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen estos jóvenes que me estás diciendo que son de otras comunidades? Y de distintas comunidades, ¿verdad? Hay jóvenes que se van, por ejemplo, de otras parroquias cercanas, alrededores, ¿verdad? Ya. Tenemos jóvenes que son, por ejemplo, de parroquias que vienen de Puerto Paula, otros jóvenes que vienen ya de un poco más retirados de nuestro barrio, ¿verdad? Que es San Antonio, en donde nosotros tenemos la capilla. Ya. Y ahora, y decime, ¿y vos, por ejemplo, como coordinador, conocés a sus familias, sus padres, más o menos el entorno, o los jóvenes nomás vienen y hasta ahí nomás? No, eso es lo que justamente en eso nos destacamos, ¿verdad? Porque tratamos de adentrarnos más, porque cada joven viene con una historia, cada joven viene con algo detrás, entonces tratamos justamente con eso, trabajar con ellos ya desde la familia también. Ya. Bueno, aquí estoy viendo una foto de una misa, parece esto, porque me veo allá en el fondo yo. ¿Qué es esa foto que tienen aquí ustedes? Sí, esta foto justamente es del grupo prejuvenil de la capilla, ya los más pequeños, eran los adolescentes, en donde ellos estaban cumpliendo su misa de aniversario, donde justamente fue usted quien presidió esa celebración eucarística. Y aquí esta tercera foto que veo es otro sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Qué están haciendo ahí? Sí, eso es en otra comunidad donde fuimos invitados durante la novena de San Francisco y Santa Clara, donde también fuimos llamados, ¿verdad?, para un servicio donde nos encargamos toda la parte de liturgia ese día durante la novena. Ah, o sea que les llaman también las otras comunidades para participar. Así es, porque digamos que le llama la atención la participación masiva de jóvenes en este tipo de actividades. No, y yo he visto también ahí, ¿verdad?, que espectacular, ¿verdad? O sea, como los jóvenes y sobre todo la animación, la recepción misma que se hace en las comunidades. Estas son cosas muy interesantes porque uno se siente a gusto, se siente en casa cuando... Y después usted parece que tiene todo un trajecito, ¿verdad?, especial. Sí, tenemos un uniforme, como le decimos nosotros, de las ocasiones especiales, ¿verdad?, donde tratamos, como se dice, de la mejor manera presentar el servicio al Señor. Claro. Bueno, Arturo, y vos con respecto ahí a los preadolescentes, sobre todo me interesa también, porque esto entonces quiere decir que están comenzando a hacer el mismo camino, ¿verdad?, de formación. Sí, ellos justamente así por curiosidad, justamente porque los jóvenes estábamos sirviendo, digamos, y cada vez éramos más, ellos se acercaron también a nosotros y un poquito para digamos, que ellos tengan también su espacio, que no se sientan cohibidos, digamos, por el tema de la edad y todas esas cosas, fue que se decidió hacer un grupo prejuvenil en donde ellos estén más con gente de su edad, gente de su ambiente, y así se fueron adentrando también en el tema de la liturgia. De a poquito empezamos con el tema de la lectura y todo eso,
Y cuando estuvieron preparados, ahí fue su primera misa. Justamente vos estabas presidiendo cuando eso. ¿En serio? Sí, o sea, yo estaba presidiendo. Y los jóvenes pero saben leer, ¿qué tal, vio? Sí, los jóvenes. Los que van. Los jóvenes sí. Ah, los jóvenes, bueno, ¿y los preadolescentes qué tal? Y ellos están mejores. Así, vos les preparás. Pero yo sobre todo me refería así al colegio, a la escuela, ¿qué tal, vio? Sí. Le preparan bien, vio, saben, vio, leer nuestros jóvenes, porque yo alguna vez escucho por ahí en esas capillas, eso cuando hoy, digo yo, ¿verdad? Tenemos que dar un curso de lectura, que yo no sé si las maestras saben o no saben leer, ¿verdad? O si les hacen practicar. Y justamente en nuestra comunidad, eso es lo que destaca también, que nosotros tenemos un día específico en donde tocamos el tema de la lectura, de la liturgia y todo eso. Le enseñamos postura, la pronunciación, todas esas cosas, para que ellos tengan en cuenta lo que se puede y no se puede hacer cuando estamos en el altar. Yeah. Porque nosotros ya le inculcamos un lugar sagrado y que tenemos que proclamar cómo se debe, de una manera, digamos, solemne. Claro. Bueno, Derly, aquí yo veo también otras fotos con respecto a salidas, parece, por las calles. ¿Qué ustedes hacen? Aquí hay un momento también de oración en estas fotos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas fotos? ¿Es el apostolado que ustedes realizan? Sí, justamente esto es nuestra misión permanente de las visitas en los hogares, donde estamos haciendo en los días sábados, justamente con los jóvenes y también con los agentes pastorales ya de la capilla, una visita permanente que ayudó a crecer masivamente la feligresía dentro de la comunidad. ¿En serio? O sea, esto ayuda a las familias, a los jóvenes, y los jóvenes se entusiasman, les gusta ir a las casas de la gente, ir a visitarles. Sí, justamente por eso, como dijimos, estamos trabajando arduamente en esto e insistiendo justamente para este 2023, justamente en esta pastoral, ¿verdad? Donde la visita a los hogares es algo indispensable porque llevamos un mensaje de salvación, un momento de compartir con la familia y también muchas veces un momento de escucha, ¿verdad? De cuáles son las inquietudes o las curiosidades que tienen las personas que nos reciben. Claro. ¿Y qué tal, che? ¿Y las personas cómo les reciben a ustedes? ¿Están contentas? Ahí de repente viene una patota de jóvenes. ¿O ustedes van todos así uniformados con su... o cómo van? ¿O los estilo días, sport? Sí, los días de estas visitas, por ejemplo, vamos más así de sport y recorremos las casas y justamente cuando íbamos a empezar era el clásico ir a aplaudir en los hogares y preguntar, ¿verdad? Si podíamos llegar y llevar ese mensaje. Hoy en día ya las personas se agendan para que les visitemos los días sábados. ¿En serio? O sea, al comienzo era, ¿será que podemos ir señora, a visitarle un día? Sí. Ahora, che, por favor, ¿cuándo van a venir a mi casa? Exactamente, ya tenemos agendados, ¿verdad? Como interesante, che, esto. Me encanta eso. Así eso hay que implantar en todas las comunidades, si es posible, ¿verdad? Ojalá sería. Bueno, muy bien, así estamos conversando aquí con estos dos jóvenes, con Derlis y con Arturo. Ellos son coordinadores, ¿verdad?, de los preadolescentes, los jóvenes, sobre todo en la comunidad de María Auxiliadora, de la parroquia Virgen María Reina, ¿verdad? Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan
Con lo que vivimos vos y yo no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, nos reunimos, escuchamos cosas lindas, cosas maravillosas. Esto nos tiene que entusiasmar a todos, ¿verdad? A nuestra sociedad. Ojalá que todos tenemos que volver a retomar ya después de la pandemia, que de cierta manera nos quedamos un poco ahí anquilosados. Pero iglesia quiere decir justamente el famoso Atiguazú, ¿verdad? O sea, la reunión de las personas. Y los jóvenes en este sentido, ustedes sobre todo, lo que estábamos hablando recién en el bloque anterior, ya las personas o las familias que se agendan porque quieren que le visiten. ¿Qué es lo que hacen ustedes, Derly, cuando van así a estas comunidades? ¿Rezan el rosario o hablan o leen la palabra de Dios? Es un poco de todo, como se diría, ¿verdad? Entonces también hacemos rezo del Santo Rosario con los jóvenes. Es lo que le llama la atención también a la gente adulta, ¿verdad? Esta participación de cómo los jóvenes dominan el rosario hoy en día, ¿verdad? Ya. Porque es, digamos, llamativo que un joven presida justamente lo que es el Santo Rosario. Y también las lecturas diarias, cotidianas que hacemos y una pequeña reflexión con las familias. Ya. ¿Y cuánto más o menos, vos solés participar también, Arturo, con ellos? Sí, solemos participar. ¿Y los preadolescentes también acompañan o solamente los jóvenes? Sí, están también acompañando. Están acompañando, ellos justamente se encargan de leer lo que sería la lectura del día y después los jóvenes o los agentes pastorales hacen la prédica, digamos, la reflexión. Ya. Y cuando decís los agentes pastorales, ¿quiénes son los agentes pastorales? Y la gente mayor que está acompañándonos siempre. La gente... sí. Y ustedes no se animan, ustedes no quieren decir 2 o 3 palabritas ahí. Se quedan así. No, se suele hacer también. Se suele hacer. Y justamente eso es lo que le gusta a la gente, que los jóvenes se animen a hacer esas cosas. Claro, no, y por eso es un testimonio demasiado lindo. Por eso cuando nosotros elegimos también o pensamos con jóvenes este nombre, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, los jóvenes mismos pusieron el nombre de esto, porque ellos decían, nosotros los jóvenes queremos ofrecer a los mismos jóvenes porque entre nosotros podemos dialogar mejor, dice. Si un país se va y le dice, hagan esto, hagan así, hagan esto, el joven te mira y dice, bueno, más o menos.
Pero si un joven viene, le reta y le dice todo, ellos le miran así, dice, sí, tienes razón. Eso es interesante, ¿verdad? Bueno, actividades de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué es lo que ustedes estuvieron haciendo? Porque me dijeron al comienzo que tuvieron algunas actividades especiales para abrirse más también al mundo, ¿verdad? Eclesial y no quedarse solamente en su capilla. Así es, padre, justamente, digamos, lanzamos este proyecto ya a un mes antes de Navidad, donde nos proyectábamos nosotros llevar más de 200 platos de comida a las personas más necesitadas, y no solamente de nuestra comunidad, sino que expandirnos, ¿verdad?, hacia el centro, donde había personas en situación de calle. Entonces, o sea, lo que están haciendo los semáforos, bajo el puente. ¿Y qué tal? 200 consiguieron. ¿Y con quién consiguieron así tantos platos, 200, para repartir ahí a los chicos o a las personas, ¿cómo dijiste? Que estaban en estado de necesidad. Sí, estaban en situación de calle, ¿verdad? Situación de calle, ya. Las personas que pasan esa noche, digamos, ya ahí por las veredas, o también, ¿verdad? O sea, eso fue en la Navidad, los que pasaban en las veredas de la Navidad. Exactamente. Y fuimos lanzando este proyecto e invitamos, ¿verdad?, a la gente que se quería sumar ya con algún aporte, alguna colaboración que quería hacer, y entonces la gente realmente respondió demasiado bien para nosotros, y gracias a eso pudimos alcanzar, digamos, estos platos de comida, y no solo en la noche de Navidad, sino también en Año Nuevo. Ya. ¿Y cómo hicieron, Arturo? ¿Vos estuviste en eso o no? Sí. ¿O vos te quedaste a dormir No, o a no. celebrar con tu sidra en tu casa? No, yo estuve. Bueno, che, ¿cómo hicieron? ¿Ustedes dejaron todo, papá, mamá, y se fueron a la calle? Sí, sí. ¿En serio? Y a las 12 nos hicieron bocapú y todos juntos y abrazos, feliz Navidad. Llegamos para las 12, pero Llegaron. sí, O sea, ustedes ya celebraron la Navidad antes, a las 10, a las 11, con la fue gente de la después calle. la Eucaristía, tuvimos misa de Nochebuena y ¿Ah, de ahí sí? salimos. Sí. ¿Y De qué ahí. hora era la misa de Nochebuena? Las 18. A las 18. Pero eso no es noche todavía, a las 18 es muy No, a la pero- tarde. Porque tenían que ir ya a trabajar. O sea, para ustedes la Navidad, más que estar celebrando y solo ir a salir. Les felicito. Oye, me entender ese y entonces lo que es la... ¿Y después qué hicieron? ¿Terminó la misa y qué hicieron? Y salimos, o sea, preparamos todo, cargamos la camioneta y nos fuimos al centro a repartir. ¿En camioneta? En realidad, sí. En realidad, los que estaban por el camino ya sí, ya se notaba quiénes iban a pasar en la calle y quiénes no, a eso ya le íbamos repartiendo también. Las comidas le dejamos su plato con su gaseosa, todo fue así bien preparado, digamos. Estuvimos prácticamente todo un día desde la mañana, empezamos a cocinar, a preparar todo eso y después a la tarde... ¿Ustedes mismos cocinaron? Sí, nosotros. Ya. ¿Y saben cocinar ustedes? Sí. Con amor. Pero ¿quién vio? En el grupo veo que hay también chicas, ellas saben cocinar, o los varones saben más, son más chef que las chicas. Y mitad de mitad. Parece que no te querés lanzar del todo, che, no le querés descubrir a ella. ¿Eh? Está bien. Bueno, pero decime, ¿ustedes más o menos ya conocían o sabían entonces esta gente que está en la calle, que iban a pasar, porque suelen pasar por ahí o porque más o menos suelen ver? Sí, la verdad que sí, muchos de los puntos rojos, digamos, es por el camino de nuestros trabajos y cosas así. Entonces, justamente por eso fue que tuvimos esa idea, estuvimos pensando mucho tiempo y quedado siempre como un proyecto que nunca pudimos hacer. Entonces nos abrimos, digamos, a la ayuda de la gente y le comentamos el proyecto y le gustó y la gente respondió muy bien. Ya. ¿Y qué más, por ejemplo, Derlis, te parece dentro de ese proyecto? Ir espectacular, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Era en isopor? ¿Cómo hicieron con la gaseosa? ¿Cómo prepararon? Sí, justamente las comidas estaban bien embaladas, ¿verdad? En el plato desechable, también Sí. con cubiertos desechables, todo bien cerrado, todo bien preparado, y íbamos, como dijo Arturo, ¿verdad? Desde la mañana estuvimos trabajando con eso, preparando las comidas, empaquetando todo, y luego ya salimos en dos móviles donde llevamos las comidas y los jóvenes se iban bajando, como dijo Arturo, en los puntos rojos, y donde íbamos entregando a cada persona un plato de comida con la gaseosa correspondiente. ¿Y en los puntos verdes no se quedaron? Los puntos verdes no, porque la gente ya tiene. Bueno, espectacular. No, pero ¿sabes qué? Yo les iba a preguntar. Bueno, ¿cómo hacían? ¿Ustedes se bajaban y qué le decían? Feliz Navidad y le daban la comida, ¿se subían y seguían? ¿O cómo hacían? A ver, vamos a ver un poco, les quiero hacer una pruebita aquí de algo que me interesa preguntarles.
Sí, nos bajábamos la camioneta, le después saludábamos. le saludaban. Las criaturas, por sobre todas las cosas, luego Venían ¿verdad? corriendo. Venían corriendo, estaban felices y ahí le deseábamos una feliz Navidad y les dábamos el plato de comida, le deseamos que ese iba a ser para su cena. Ellos contentos recibían, ¿verdad?, el plato de comida y ya le iban llamando a otras personas. Entre ellos mismos, famosos, ¿verdad? Che, vengan aquí. Sí. Bueno, Arturo, ¿qué más hicieron además de eso? Porque no estoy escuchando lo que quiero escuchar. Además de darle la comida, desearle, estar con los niños ahí rapidito, ¿qué más hicieron? Y la verdad que sacar una sonrisa, digamos, a esa persona fue lo más satisfactorio que pudimos haber hecho, porque como dijo Derlis, verle a esas criaturas, eso que no tienen, digamos, esa, ¿cómo te iba a decir? Esa posibilidad, ¿verdad? Esa dicha en su casa, de tener una sidra, de estar. Primero no tienen papá y mamá, ¿verdad? Porque nosotros pues decimos vamos a pasar en familia. Muchos de ellos están abandonados, están en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde fueron? ¿Hacia la terminal? ¿Hacia...? Sí, pasamos por la terminal, nos fuimos al centro, justamente esa parte en donde más gente necesitaba, donde, digamos, están los hermanos olvidados, como se dice, porque sí. muy poca gente pasa por ahí, muy poca gente. Bueno, pero no me respondieron. ¿Saben qué es lo que yo quería escuchar? Y ese para el año que viene. Entonces, reúnanle a los chicos, etcétera, agradezcan juntos y recen un poquitito juntos. Parece que ahora se dieron cuenta. Eso hicimos antes de salir entre bueno, nosotros. pues eso hicieron ustedes, pero ustedes siempre están rezando. Ayúdenle a los chicos también, ¿verdad?, a entender. Pero está bien, ya ese gesto significa mucho, ¿verdad? Es como Dios se manifiesta. Pero también tenemos que hacer como una catequesis, ¿verdad? O sea, hacer llegar y hacer entender. Porque viste que algunas veces también los políticos pasan ahí cosas, ¿verdad?, que ellos sacan del mismo pueblo y le dan, aquí te traigo el kip, aquí te traigo, ¿verdad?, para que usted coma. Bueno, ese no como usted hace, ¿verdad?, que tiene que estar pidiendo a la gente, juntar platita, comprar esto, usted prepara, ¿verdad? Esto es mucho más difícil, pero es mucho más comprometedor. Y entonces por eso es importante también reunirle, hacer. Incluso la próxima, invítenme a mí, les voy a acompañar. Y ahí entonces, viene el país, vamos a rezar un poquitito, ¿verdad? O sea, antes que eso, mira, ahí ni el Padre Nuestro ni Ave María ya no saben más, ¿verdad? Por eso tenemos que procurar. Pero les felicito verdaderamente por este gesto tan lindo, ¿verdad?, de caridad y de amor. Los grandes santos siempre comenzaron así, comenzaron con la caridad. San Juan Bosco, por ejemplo, primero le daba un plato de comida, venía aquí, vamos a comer, pero después dice, le daba la catequesis, o sea, la educación. Muy bien, así entonces estamos hablando aquí con Derlis y estamos hablando con Arturo. Ellos pertenecen a la comunidad de María Auxiliadora, la capilla. ¿Puerto Pablo se llama ya ahí o no? El barrio donde están. San Antonio, el barrio San Antonio de Lámbare. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, Derly, ¿cuál es la comunidad de ustedes? María Auxiliadora. María Auxiliadora. ¿De qué parroquia entonces, Arturo? Parroquia Virgen María Reina. Parroquia Virgen María Reina. Muy bien, entonces, lindo encontrar a jóvenes así, entusiastas. Y hace mucho que no veía más así un grupo lindo, ¿verdad?, que se mueve realmente. Hay en otros lugares también, donde ahora ya están retomando de nuevo después de la pandemia. Ese fue un poco el problema con toda esta pandemia, muchos se quedaron. ¿Y ustedes durante la pandemia cómo hicieron? ¿Hacían por internet también sus reuniones? Justamente ahí fue en donde nosotros nos empezamos a mover más con el tema de las misiones de la salida y todo eso, porque salíamos con las imágenes y con procesiones y todo eso. Por las calles. Sí, y a la gente le llamaba mucho la atención eso. Ya, o sea, de ahí comenzó todo. Y ahí entonces la gente comenzó también a seguirles. Uh-huh. Sí, estamos en Facebook, ahí también se hacían transmisiones y todo eso y la gente respondía muy bien
porque se hacían eucaristías o las procesiones, todo eso siempre se documentaba en Facebook. Ya, qué bien, che, le felicito. Bueno, y nosotros llegamos ya lastimosamente a esta última partecita, el último bloque, y en este último bloque, Derlis y Arturo, normalmente nosotros les pedimos a los invitados nuestros que dejen un poco un mensaje que entusiasme, porque es jóvenes para los jóvenes. Y en el caso de ustedes justamente que son coordinadores, ustedes seguramente que tienen luego ya mucha experiencia sobre eso, porque tienen que estar al frente, vean la famoso tendotain, el que está por delante, que tiene que entusiasmar, que tiene que ayudar a otros jóvenes para que puedan llevar adelante, ¿verdad?, una misión, un servicio. Vamos a comenzar contigo, Arturo, primero contigo, después le vamos a dejar aquí al gran cacique entonces a Derli, ¿verdad? Y bueno, más que nada, invitarle a todos los jóvenes a que se animen, que se adentren en todo lo que sea el servicio, que siempre vamos a recibir una recompensa desde arriba, desde lo alto del Señor, que todo lo que hagan siempre hagan de corazón, que no busquen el aplauso de la gente, como yo siempre le digo a los jóvenes y a los adolescentes, que siempre sea de corazón y que eso le va a ayudar a fortalecer su fe, le va a ayudar a ser mejores personas, mejores servidores, mejores hijos, le va a ayudar en todos los ámbitos de la vida. ¿Te ayuda eso a vos, Arturo, a ser mejor hijo? Sí, la verdad que sí, porque... ¿Cuántos hermanos son los de Arturo? Nosotros somos 7. ¿7? ¿Y vos qué número son? Yo soy el penúltimo. El penúltimo. ¿Y los otros qué tal? También son serviciales, son buenos. Y la verdad no hable mal de tus hermanos, por favor. La verdad que... Y la verdad que yo estoy ahí, digamos, el que más adentrado estoy. Ah, sí, vos el que está más adentrado. Sí. Bueno, vos el penúltimo de 7. Sí. ¿Y 7 varones? No, son 2 mujeres. Entonces, se cortó ahí lo de Luisón, entonces. Sí, Dos son mujeres. mujeres. Bueno, ¿y vos, Derli? Sí, yo el mensaje más que nada me gustaría dejar también a los padres de familia, ¿verdad? Porque como estamos en la coordinación y el apoyo emocional para los jóvenes es algo que es una falencia que hoy en día nosotros como coordinadores estamos viendo, y entonces el mensaje principal sería para los padres acompañar a los jóvenes, acompañar a sus hijos y no dejarlos a la deriva, porque esa es la edad donde más se necesita justamente de ese apoyo maternal y paternal, como se dice, y por lo menos saber de que hay alguien que me apoya en lo que yo estoy haciendo. Porque Claro. muchas veces, ¿verdad?, los padres ya dicen que los jóvenes, digamos, se quieren desviar o cosas así, pero creo yo que uno de los principales culpables si un hijo se desvía son los padres, ¿verdad?, por esa falta de atención. Y justamente dejarle también el mensaje a los jóvenes, ¿verdad?, de que, como dijo Arturo, más que animarse a servir a Dios, se entreguen totalmente a Dios, porque un joven entregado a Dios es capaz de hacer cosas maravillosas realmente. Qué bien, che. Me gustó ese mensaje. ¿Sabes qué? Eso que vos dijiste, si los jóvenes se debían, es culpa de los padres, dijiste. Así Si mismo. yo eso decía aquí, me iban a condenar, como le digo. ¿Cómo el padre va a decir eso, que nosotros somos los culpables? Así me dicen a mí enseguida. Pero como dijiste vos, y vos sos joven y sabes muy bien, nadie puede decir nada. ¿Entendiste? Por eso le dije, jóvenes para los jóvenes en familia, hoy cuapona, porque el joven pues sabe su realidad, ¿verdad? Y qué es lo que está necesitando. Y nosotros sí repetimos, en realidad repetimos, ¿verdad?, de la psicología, del estudio y lo que escuchamos, la experiencia. Es muy cierto. Vos estudiaste pedagogía, Derli. También estoy en eso y, como digo, el acompañamiento que hacemos, porque justamente esa es mi función y mi labor, ¿verdad?, dentro de la comunidad, ¿verdad? Claro, el apoyo emocional a los jóvenes con charlas y con didácticas, ¿verdad?, que les abren a ellos la mente y ellos también se abren a nosotros. Y entonces sabemos muy bien cuáles son los problemas, digamos, que le traen a los jóvenes dentro de la comunidad. Claro, claro, espectacular. Así mismo, la experiencia cuando uno va hablando con los jóvenes. Bueno, nosotros queremos ir concluyendo ya. Nosotros, queridos jóvenes, siempre lo hacemos a través de la palabra de Dios. Hoy, ya que ustedes estuvieron hablando de lo que hicieron, de esa actividad, el día 24 a la noche ya, ¿verdad?, del día de Navidad. Después el 31 volvieron a hacer. También. 31, entonces. Y el 24, ¿cuántos platos me dijeron? 200. Más de 200. Más de 200. ¿Y el 31? También más de 200. También más de 200. A la cuenta. Mira qué interesante, che, le felicito. Importantísimo. Bueno, la próxima vez voy a poner debajo de algún puente por allá a ver si me llega también. Y por Reyes no hicieron nada.
No, no, no. Reyes ya los Reyes ya vienen solo, ¿verdad? Enero parece más apretado ya, ¿verdad? Más apretado. Está bien para la gente, para colaborar un poco. Bueno, muy bien, entonces vamos a leer este pasaje de San Mateo, el capítulo 25, justamente cuando dice que el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? El rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y después va a decir lo mismo, el mismo discurso, pero le va a agregar el no. No me dieron de comer, no me vistieron, no me atendieron, no me vieron de paso, no me alojaron. Entonces, queridos amigos, esta palabra de Dios hoy también nos invita, así como estos jóvenes en su comunidad que hacen el esfuerzo para llevar esa caridad, ese amor, que al final de cuentas sabemos que Dios se manifiesta de esta manera, ¿verdad? Dios llega a través de nosotros, eso tenemos que estar súper seguros, que Dios se manifiesta a través de papá, se manifiesta a través de mamá, se manifiesta a través del prójimo, del hermano. Próximo quiere decir ese que está a tu lado, el próximo es el prójimo, y a través de la persona que nos acompaña, que nos quiere y que está a nuestro lado, Dios también se hace presente. Muy bien, nos vamos despidiendo por el día de hoy, en este domingo. Les dejamos la bendición también del Señor, que les acompañe siempre, que les fortalezca. Y lo más importante es que también nosotros podamos vivir con entusiasmo esta gracia y este regalo y este don de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.